Hola, ¿qué tal? Acá estamos desde Buenos Aires, Argentina, para presentarles a ustedes este curso que tiene la característica de ser semipresencial. Y es semipresencial, ¿por qué? Porque ustedes van a tener gran parte de los conocimientos teóricos a través de la red y luego realizarán la parte de práctica y la parte clínica directamente en los centros que tenemos habilitados para eso. El concepto fundamental de este curso es crear una diferencia de conceptos entre lo que es una disfunción y qué es una patología de articulación temporomandibular. A su vez, buscamos que este curso sea extremadamente simple para llegar a un diagnóstico fácil de lo que le está pasando a sus pacientes. Este curso tiene como fundamento inicial en la unión de los conceptos médicos en cuanto a diagnóstico y de los sistemas odontológicos por vía instrumentación como métodos para evaluar el funcionamiento de nuestros dispositivos intraorales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es señalar la diferencia entre disfunción y patología. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? La disfunción es un conjunto de series y síntomas, de síntomas y signos que caracterizan una afección, pero sin considerar cuál es el factor etiológico. Así, por ejemplo, nosotros podemos considerar, estudiando otras patologías en la medicina, por ejemplo, la fiebre. La fiebre puede corresponder a una meningitis o a una gripe. En ambos casos va a haber fiebre. Y en ambos casos la fiebre puede ser elevada. Pero si no tenemos un diagnóstico diferencial entre cuál es el factor etiológico que está produciendo esa alteración, va a ser imposible que tratemos a nuestros pacientes de forma correcta. Quiere decir que el concepto de disfunción no sirve hoy en día de acuerdo a los patrones médicos en todo el mundo en relación a una enfermedad. Disfunción es simplemente decir, algo trabaja mal. Ahora, ¿qué es lo que hace que eso trabaje mal? Es lo que realmente nos va a llevar a la diferencia, como para poder establecer qué es lo que nosotros tenemos en nuestro paciente. Entonces, cuando hablamos de patología, tenemos un conjunto de síntomas y signos, pero con una característica: se reconoce un factor etiológico determinado. La presencia de ese factor etiológico es lo que nos va a llevar a poder hacer un diagnóstico diferencial y saber qué grado de compromiso podemos contraer con el paciente. Vamos a poder decirle su origen de esta afección es y cuando consigamos trabajar esa afección de acuerdo a ese diagnóstico, podremos realmente solucionar sus síntomas. Por el contrario, si nosotros queremos guiarnos solamente por la sintomatología, vamos a confundir muchas lesiones. Podemos tener distintas razones por las cuales un paciente puede tener dolor de cabeza. El paciente puede tener dolor de cabeza porque tiene una afección de articulación temporomandibular, pero también porque tiene un aneurisma cerebral, porque tiene un tumor de base de cráneo. Y hay muchos de esos pacientes, a pesar de tener un factor etiológico distinto, igualmente siguen teniendo posiblemente un problema de articulación temporomandibular como un chasquido. Entonces, lo que vamos a diferenciar básicamente en este curso es si los síntomas que presentan en el paciente son los que pueden corresponder a una lesión en esa articulación temporomandibular. Por lo tanto, la parte del fundamento clínico básico de toda la parte científica, como ya se lo dije, vamos a hacerlo a través de internet. Pero la parte práctica de contacto con el paciente y los casos lo vamos a hacer directamente en nuestros centros especializados. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una serie de síntomas y signos que normalmente lo llamaríamos disfunción temporomandibular, es distinto si yo tengo ese paciente con una resonancia nuclear magnética como esta, en la cual se ve que en el cóndilo o en la cabeza de mandíbula falta una porción importante de ese cóndilo. Esto es una lesión típica producida por una bacteria, que es el Streptococcus beta hemolítico y en algunos casos el Mycoplasma pneumoniae. Esto, por ejemplo, es otra lesión.
Este es un cóndilo, como ustedes ven, tiene una faceta anterior. Esta faceta anterior es característico de una alteración en el paciente con un proceso autoinmune. Entonces, este es un proceso autoinmune en el cual, al diferenciarlo, ustedes les van a poder decir al paciente que es un caso en el cual ustedes lo pueden ayudar a sacarle ciertos síntomas, pero nadie lo va a poder curar. ¿Por qué? Porque la medicina no lo puede curar. O por el contrario, si tiene una anomalía como esta que se observa al lado derecho de la pantalla, fíjense, hay un cóndilo con una fractura mal consolidada que va a dar síntomas que pueden confundirse con una disfunción cuando en realidad tiene una lesión estructural de esa cabeza de mandíbula. Por lo tanto, esas son las bases de este curso. Esto es lo que realmente le queremos transmitir y bueno, esperemos que podamos reconocer que la diferencia de esto es la presencia de una patología en la ATM y no hablar más de los temas de disfunción temporomandibular. Por lo tanto, sean todos bienvenidos a este curso y vamos a empezar a trabajar el tema desde el punto de vista científico. Gracias.